Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro de mis vídeos. Y en el vídeo de hoy os voy a enseñar dos maneras de diagnosticar el estado de nuestra moto y poder darle el tratamiento adecuado cuando tenemos los típicos fallos en los que se nos enciende la luz de fallo motor o una luz de aviso que nos indica que debe tener algo, pero no sabemos qué, y que por norma general cuando ocurren estas cosas pues nos dirigimos al taller de confianza o al taller oficial y nos meten lo que ellos llaman la máquina y nos borran el fallo, nos dicen, oye, pues tiene la junta la trócola, pues te la he cambiado y tal y que cual. ¿Qué pasa? Que hay determinadas situaciones en las que estos pequeños fallos se solventan de una manera muy fácil, muy simple y pues lo puedes hacer en tu casa con este tipo de herramientas que te voy a mostrar hoy. Verás, en primer lugar, esta es la JDIAG, que es una máquina de diagnosis un poquito más completita, que en su día compré en AliExpress, me la compré yo con mi dinero porque había utilizado otra que os voy a enseñar ahora, pero esta me pareció un poquito mejor. Lo que quiero decir es que esto no es ningún tipo de promo de la marca, ni mucho menos, es una máquina que he utilizado yo, que precio-calidad no está nada mal y que os la voy a mostrar. Tiene un precio de unos 240 euros, una cosa así, más o menos. Está en venta en AliExpress, os pondré por ahí el enlace si lo queréis mirar, porque seguramente a alguno pues quizá le interese, pero hay una solución un poquito más económica que es ni más ni menos que un conector de estos para el puerto OBD que con este chisme y un dispositivo móvil, como puede ser tu tablet o tu teléfono móvil con una aplicación, pues podrás hacer una lectura de los fallos que tiene la moto e incluso en algunos casos borrar estos fallos. ¿Qué pasa? Que para conectar, este es el típico conector de 12 pines, el que vendría a utilizar cualquier tipo de vehículo, pero en las motos, que somos muy particulares, las motos va distinto. Del 2021 hacia atrás, o sea, de lo que viene siendo la Euro 5 hacia atrás, cada marca, y en algunos casos cada modelo, tenía un conector X, el que a la marca en su momento le parecía bien. Esto, pues bueno, trae un poquito de cabeza, que ahora lo veréis, porque hay infinidad de conectores para poder, digamos, pues eso, conectar una máquina de diagnosis a una moto. A partir del 2021, con la normativa Euro 5, salió el que viene a ser el conector universal, que es este. Esto ahora lo dejaremos por otro lado, ¿vale? Este conector rojo es un conector de 6 pines que es muy fácil de localizar porque al ser de color rojo ya sabes que es 2021 en adelante y es un cable de 6 pines. Esto es un adaptador de un conector de 6 pines de Euro 5 en adelante a un conector de 12 pines. ¿Por qué? Pues porque cogemos el cacharrito, lo colocamos aquí y ya tendremos acceso a la centralita de la moto para hacer unas lecturas, borrados y demás y tal y que cual. Este es lo que os quería decir. Este en su día me lo compré yo pues porque no me acuerdo ni por qué me lo compré, pero me lo compré. Este mismo dispositivo, o uno incluso mejor que este, luego os diré por qué, lo tenéis disponible en la página de Fuel Dongle. Es un dispositivo muy económico, tanto el dispositivo como el cable. El dispositivo no sé si cuesta unos 15, 12, 18 euros, una cosa así, y el cable cuesta otros 15, más o menos, una cosa así. ¿Quiero que te compres este dispositivo? Claro que sí, claro que quiero que te lo compres. De los 3.000 o 4 o 5.000 personas que vayan a ver este vídeo, pues seguramente unos 30 quizá lo compréis en Fuel Dongle, utilizaréis mi código NEIADV y de cada uno de estos posiblemente yo me lleve 1 euro o 50 céntimos más o menos. ¿Y qué pasa? Que con esos 30 euros este mes me quiero comprar un yate. Así que si creéis que estoy intentando venderos esto porque me voy a hacer rico, por supuesto, es para eso. Y también para que tengas una herramienta económica para que si tienes alguno de los fallos que puede surgir en tu moto, sea la que sea, hoy lo vamos a ver obviamente en mi KTM, pero esto sirve para cualquier otra moto, pues te va a ser una herramienta pues que es de acceso muy sencillo, con una utilización muy sencilla y que seguro que te puede sacar de un apuro y, oye, y a lo mejor pues simplemente para pasar el rato y trastear un poquito y ver ciertas cosas que os voy a explicar un poquito más adelante. En primer lugar os voy a enseñar esta JDIAG, pues porque bueno, en su día yo me la compré con mucha ilusión, pero tiene algún pero que otro que os voy a contar a continuación, pero os la enseño. Esto, aunque parezca un unboxing, no es un unboxing, yo esta ya la he utilizado infinidad de veces. Yo es que me gusta guardarla con sus plastiquitos y todo porque
que soy un maniático. Esto es la máquina en cuestión. Es una máquina, pues bueno, con una pantalla a color, bastante guay, no pesa mucho, ¿vale? Tenemos aquí la máquina y aquí tenemos, como podéis ver, bueno, este es el cable interfaz, el cable que va a conectar la máquina con cualquiera de estos cables, que ahora lo vamos a ver, lo voy a sacar ya de aquí para tenerlo preparado. Y aquí tenemos, bueno, esto es interesante. Una de las cosas que podemos hacer con esta máquina es comprobar el estado de la batería. Entonces, con estas pinzas, positivo o negativo, lo conectamos a la batería con la moto en marcha y entonces nos va a decir si carga, si no carga, si carga poco, si carga mucho, si la batería está en mal estado o buen estado. Bueno, esto no lo he utilizado mucho, la verdad, pero está bastante interesante. Y luego tenemos aquí, mirad, infinidad, hay aquí, bueno, infinidad, mirad todo lo que hay. Bueno, esto es un jaleo. Van todos con su plastiquito y cada cable de estos pues pertenece a uno de los modelos en concreto, ¿no? Pues por ejemplo, este que pone Moto 3 pone aquí que es para Aeon y Benelli. Y este también KTM de 6 pines. Pues mirad, fijaros qué casualidad. Este es el conector antiguo para una KTM, el que sería pues de una 2021 para atrás, ¿no? Y cada conector de estos sirve para una marca y algunos incluso para algún modelo concreto. ¿Cuál voy a utilizar yo? Bueno, pues este además veréis que estos están muy optimizados. Voy a utilizar este manojo, viene en 4, pero a mí el que me interesa es este, que es el conector rojo, que es el conector de 6 pines, que es el, como os decía antes, el Euro 5 en adelante. El resto aquí, pues no sé ni siquiera por qué están juntos, ¿no? Porque hay aquí Aprilia, Piaggio, Vespa, Suzuki 1.1, Suzuki 1.2 SP. Bueno, cosas, ¿no? Cosas. Bien, esto es muy sencillo. Cogemos el cable adaptador de la interfaz y este lo conectamos aquí. Vamos a ver si lo conecto al revés. Lo fijamos con los tornillitos. A su vez, este lo conectamos aquí. También lo fijamos con los dos tornillitos. Y ahora ya tendríamos nuestra máquina de diagnosis lista para conectar a la moto. Esto no lleva batería, ni tiene que ir enchufado a la corriente, ni nada. Esto simplemente en el momento que lo pinchamos al puerto BD de la moto, se alimenta y es cuando conseguimos que, bueno, que funcione y demás. Luego os lo voy a enseñar un poquito más detenidamente. El menú es muy intuitivo, tú abres y entonces, bueno, te sale una serie de cosas y tú puedes desgranar por marca y cuando entras en las marcas por modelo. ¿Por qué para mí es un tanto agridulce? Porque concretamente, sin haberle encontrado sentido, yo lo utilizo, para lo que más lo utilizo obviamente es para mi KTM 890. ¿Y qué ocurre? Que en mi KTM 890 el modelo 890 no está y pasa del 990, o sea del 690 al 990 y de ahí al 1190, o sea motores LC8, que es el LC8 es el bicilíndrico nube, y el LC8C, que es el bicilíndrico paralelo, pues no sale. Yo me he puesto en contacto con ellos, les he enviado un par de mails y les he dicho, oye, ¿qué pasa? Que una de las motos más vendidas de los últimos tiempos no sale en vuestro software. El aparato se puede actualizar, lo tengo actualizado, la versión última es la 1043, una cosa así, y ni siquiera en la última actualización sale el modelo. Yo tengo fe en que esto lo arreglen. Y tengo fe en que lo arreglen porque, aunque no esté mi marca y modelo, puedo entrar por el puerto OBD2 normal y corriente, puro y duro, y puedo ver, puedo ver varios parámetros, aunque no todos, pero los más importantes sí, que sería, por ejemplo, leer los códigos de fallo. O sea, si a mí se me ha encendido una luz de lo que sea, por ejemplo, la última vez que la utilicé, se me encendía, la moto se me paraba, se me quedaba encendida una luz de fallo motor, no sabía de qué se trataba y resulta pues que era el sensor del caballete. Yo le había puesto un dongle, estaba mal conectado y pues me daba fallo y gracias a esto pues no me rompí demasiado la cabeza. Localicé el fallo, lo reparé y chimpum. ¿Qué pasa? Que con este aparato podemos hacer otro tipo de cosas y una de las cosas más cachondas que podemos hacer es que podríamos acceder a la centralita del ABS para poder purgar los frenos, para poder hacer un purgado correcto del ABS, o sea, digamos de los frenos y abrir la válvula del ABS. Como no puedo acceder a través de mi modelo concreto, pues no lo puedo hacer, pero espero que más adelante sea posible. En un momento os haré una prueba, digamos, vistosa, técnica, bonita, cómo lo conecto yo a la moto y cómo se ve esta interfaz. Esto ya lo vamos a dejar por aquí
nos vamos a ir, que seguramente será lo que os más interese, porque esto vale 230, 240 euros, y esto nos suma más de 30 euros las dos cosas, que es lo que os he dicho al principio, un conector, o sea, el aparato que nos va a dar la señal, y un cable adaptador. ¿Qué pasa? Que dices, bueno, ¿y esto cómo sé yo? Pues muy sencillo, cogéis vuestro dispositivo móvil o cogéis una tablet. Yo, por ejemplo, lo utilizo con la misma tablet que tengo para navegar y demás, la tablet que llevo en la moto. Esta es la Torque, la T865X, la cual tampoco nadie me ha dado, es mía, y algún día os haré una review porque considero que es una tablet muy guapa, pero de esto ya hablaremos en otro momento. ¿Por qué el dispositivo móvil? Porque os tendréis que bajar una aplicación, hay infinidad de ellas. La que yo utilizo es una que se llama Torque, pero hay otra, por ejemplo, que es Car Scanner o una cosa así, que también, pues comentándolo con Pablo de Fueldongle, me dijo que daba bastante buen resultado, pero bueno, hay infinidad de ellas. Casi todas son de pago, pero tienen la parte gratuita en la que al menos, digamos, con el acceso gratuito, al menos puedes ver qué le pasa a la moto. Creo que con las gratuitas ya no puedes borrar el fallo, pero sí acceder a él. De manera que, bueno, pues a lo mejor te sale a cuenta valorar si te compras la aplicación, que es muy económica, o bien acabas yendo al taller porque la cosa se ha ido un poco de madre. Yo os voy a enseñar la aplicación Torque, que es la que yo utilizo. Y es muy sencillo. Una vez el adaptador está conectado, no el que os vais a comprar en Fueldongle para que yo me pueda comprar un yate, porque este tiene una cosa, que es que estos adaptadores pueden ser Wi-Fi, Bluetooth o las dos cosas. Bueno, pues no sé por qué, en su día me lo compré Wi-Fi, porque pensé, bueno, Wi-Fi pues será más rápida. Bueno, sí, la verdad es que la lectura la hace bien, pero con esto podemos hacer con esto y con esto podemos hacer otras muchas cosas, siempre y cuando esto sea por Bluetooth, que no lo es. Lo conectamos, esto se enciende, nos vamos a la tablet, lo sincronizamos, si es por Wi-Fi con Wi-Fi, si es por Bluetooth, y accedemos a nuestra aplicación. En los ajustes de la aplicación te cercioras de que realmente la aplicación está leyendo el dispositivo, y a partir de ahí es tan sencillo como hacer una búsqueda de fallos. ¿Qué tiene esto de particular? Que si tienes la aplicación DMD, que en esta Torque, digamos que la gente de Torque son los digamos, desarrolladores de la aplicación DMD en las tablets Torch. La aplicación DMD viene con licencia de por vida. Pero en cualquier otra tablet, si tienes una Samsung o tienes una Awerock o tienes cualquier otra tablet que tengas, puedes bajarte la aplicación y me parece que tiene un coste de unos 20 euros al año, una cosa así. Cuando os haga la review de la tablet os hablaré más detenidamente de esto, porque ya sabéis, o si habéis visto algunos de mis otros vídeos, que yo era un aférrimo de Osman, y desde que empecé a utilizar DMD, pues no he vuelto a utilizar Osman. No quiero decir que Osman sea malo, ni mucho menos, porque me gusta mucho, pero Osman sí que es verdad que es tan completa que hay veces que se hace un mundo y determinadas operaciones requieren de o que la tengas muy por la mano, o de la suerte, o de que alguien te diga qué. Y con la aplicación DMD, pues es todo mucho más intuitivo. ¿Pero qué tiene además? Pues que si tienes la aplicación DMD y tú dejas esto permanentemente conectado a tu moto, puedes hacer una lectura real, en tiempo real, de revoluciones, velocidad, temperatura del aceite, temperatura del agua y unos cuantos parámetros más que no recuerdo mucho, porque yo la verdad es que no lo utilizo porque ya tengo un TFT en mi moto y me lo dice. Pero si pensando en, yo que sé, que tengáis pues una moto de enduro trailizada que no tiene nada, pues oye, ponéis vuestra torre de navegación, ponéis vuestra tablet, la aplicación DMD, esto lo dejáis conectado y resulta que tenéis un TFT de 7 pulgadas con, bueno, pues eso, que podéis navegar tracks, que podéis navegar roadbooks y que cuando vayáis por carretera podéis controlar pues las revoluciones del motor, la velocidad, la temperatura del aceite, todos estos valores que nos puede dar la centralita. Todo con este aparatito de 15, 18 euros más o menos, más el cable, ya os digo, 30 y poco euros. Comprároslo, por favor, comprároslo, que me tengo que comprar el yate, que ya he elegido el color de las paredes. Así que, ya sabéis, código NEADV5. Que no se diga que no os quiero vender el tema, ¿vale? Yo lo encuentro muy interesante. Lo encuentro muy interesante
pero que yo para la tablet, como digo, no, o sea, para hacer la lectura de velocidad, temperatura, no lo utilizo porque ya tengo un TFT. Lo veo muy interesante si tienes una moto, pues yo que sé, tipo una 701, que la 701 ya sabéis que hay un cuadrito ahí digital monocromo, que las revoluciones van con 8 y todo este tipo de historias. Pues bueno, ponéis vuestra aplicación de MD y tendréis ahí una pantallita todo guapa, que os lo voy a enseñar un poquito más adelante, que os dará todo este tipo de información. Así que, oye, yo creo que ahora mismo lo único que queda es que vayamos a la moto, os enseño en el caso de mi KTM dónde va conectado y cómo funciona. ¿Vamos o qué? Vamos a acceder al puerto OBD para mostraros cómo funciona concretamente. Cada moto tiene el puerto OBD, tendréis que localizarlo o buscarlo en el manual de taller, el libro de usuario, donde sea. En el caso de esta KTM lo tenemos aquí justo entre la centralita y la caja de la batería. Para ello, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues muy sencillo, le quitamos el asiento, con una Torx del 30 retiramos los tornillos de la tapa que, digamos, esconde el alojamiento de la batería, que son 2 tornillitos, uno a cada lado, y sacamos la tapa. Bien, como os decía antes, muy característico, conector de color rojo. ¿Qué ocurre? Como veis, diréis, hostias, y aquí, bueno, si visteis anteriormente otro de mis vídeos, yo llevo montadas las Motolights. Las Motolights son unas luces auxiliares que van integradas en el CAN bus de la moto. Y para ello, o sea, no llevan un interruptor de encendido y apagado, sino que cuando yo pongo las largas se ponen las largas y cuando la luz de día se pone, pues a solas se pone la luz de día y cuando se ponen las cortas se ponen cortas. ¿Por qué? Porque van conectadas al CAN bus de la moto. Bueno, en este caso yo retiro de aquí. Este sería, digamos, el cableado de las Motolights de Lone Rider y este es mi puerto OBD de 6 pines de color rojo, Euro 5, 2021 en adelante. Ahora, primeramente, siguiendo el orden que habíamos hecho, voy a conectar la JDIAG. Aquí lo tengo, cogemos el conector de rojo, no tiene pérdida, ya lo veis, y conectamos. Una vez conectada, esto lo dejamos aquí, nos acomodamos, lo tenemos aquí, ahora os lo enseñaré más detenidamente, pues lo voy a poner así para que veáis cómo va. Le doy al contacto de la moto y ya se enciende. El menú es muy intuitivo, flechitas arriba, abajo, derecha, izquierda, ok, escape y F1, F2, F3, que bueno, que tampoco sirve para gran cosa. Si quisiéramos mirar el tema de la batería, pues nos movemos con las teclas de menú hacia la derecha y aquí miraríamos la batería. Para mirar la batería deberíamos conectar el adaptador a la batería para mirar todo esto, ¿no? Aquí podemos ver, bueno, varias cosas, ¿no? Acerca de la aplicación, la versión que tenemos, configuración que no tiene gran cosa, pero bueno, nos vamos a lo que importa. Diagnóstico. Cuando entramos en diagnóstico, veis esta cantidad de, pues aquí tenemos, ¿no? A ver si lo sé leer, que voy al revés. Aeon, Aprilia, Arctic Cat, Bombardier, BMW, Benelli, Bajaj, Ducati, Honda. Si seguimos hacia abajo, pues hay muchas más, ¿no? Pues KTM, Kinko, Kawasaki, PGO, Piaggio, Suzuki, Sim, Triumph, CF Moto, en fin. Nos vamos a ir a mi KTM. Nos venimos aquí, KTM, le doy al OK, la versión 0143, selección de modelo. Le doy a selección de modelo y aquí pues tengo 125, 200, 2,5, 3,5, bueno, una retahíla y lo que os decía. Tenemos 500, 690, 950, 990, 1090, 1190, 1290. ¿Qué pasa? Pues que la 890 no está. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues entonces me voy a escape, 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 me voy hacia atrás del todo y me iré a entrar a la centralita de la moto a través del puerto OBD2, que este es el genérico, es el, digamos, el estándar genérico. Entraría, de nuevo, versión 1.4.3 y aquí ya podríamos hacer, ¿no? Prueba rápida, prueba de control, todo ese tipo de cosas. Prueba rápida, ponga el interruptor en on, que ya lo tengo en on, ok, y aquí haría un escaneo que lo hace muy rápido, es una de las ventajas que vais a ver cuando os ponga el otro dispositivo, que el otro dispositivo pues a la hora de escanear es bastante más lento. Hace un escaneo, aprobado, y entro dentro, de nuevo el interruptor en on, y aquí ya me dice información del módulo, leer código de error, borrar código de error, transmisión de datos en vivo, leer datos, ¿qué pone aquí? Datos congelados, todo este tipo de cosas.
Bueno, pues si le diéramos leer códigos de error, le daría, no me va a salir ninguno, leer código de error actual o leer código de error pendiente, el que tú quieras. Yo ahora mismo no tengo ninguno, me saldrá a 0. Pero bueno, yo le doy, veis, me dice que no. Y en el caso, vamos a escape para salir de atrás, y en el caso de que tuviéramos algo, pues iríamos al apartado anterior, al de abajo, que sería borrar códigos de falla. Esto sería lo más estándar. ¿Qué pasa? Que claro, si pudiéramos entrar a través del modelo podríamos hacer algunas cositas más. Pero bueno, de momento para lo que yo la uso, pues me viene bastante bien. ¿Y qué pasa? Que aquí a veces entran motos de colegas y claro, cada uno lleva su moto. Y para otro tipo de modelos me ha resultado siempre muy útil. Así que ahora vamos a ir a probar. Ya habéis visto cómo es. Ahora vamos a ir a probar el otro dispositivo, que es el que os tenéis que comprar, que he dicho que os compréis. Que de esta gente no me gano nada. Bueno, misma situación. Ya tengo aquí preparada mi tablet. Yo ya me he descargado la aplicación Torque. A ver si consigo verla así, que no tenga reflejo. La aplicación Torque, que es la que yo utilizo. Me la compré hace un montón de tiempo y va migrando de dispositivo a dispositivo. Y bueno, la verdad es que va bastante bien. Conectamos, le damos al contacto. Previamente, una vez hagáis esto, tenéis que sincronizar el dispositivo con vuestra tablet o con vuestro móvil. Si es a través de Bluetooth, con el Bluetooth. Si es a través del Wi-Fi, con el Wi-Fi. Yo ahora me voy a asegurar de que me la está viendo por Wi-Fi, que la tengo Wi-Fi aquí, y Wi-Fi OBD2. Ya le pongo Wi-Fi OBD2 conectado al dispositivo. No sé si podéis verlo. Vale, ahora yo la tengo conectada. Yo me vengo a la aplicación, a ver si lo puedo hacer así, para que lo veáis conmigo. Mirad. Fijaos qué curioso, ¿veis los colorines de la luz? Que ya está haciendo luces verdes, azules y tal. Bueno, ¿por qué es este modelo? En el modelo que tiene Fuel Dongle, es el LM2, creo que se llama así, es mucho más sencillo, porque es por Bluetooth y es mucho más intuitivo. Pero bueno, yo me iría a adaptador status, me voy al adaptador el status y ya me está diciendo que está todo ok. Conexión a la EQ, tal, todo guay, todo perfecto. Bien, me vengo para atrás y entonces me podría ir, por ejemplo, a Fault Codes, hacer una búsqueda y lo que os decía, este es muchísimo más lento a la hora de buscar los códigos. Lo voy a cancelar porque, como habéis visto, yo ahora mismo no tengo ningún código. Si lo tuviera sería cachondo para enseñaros, pero ahora mismo no tengo ningún código. Bueno, me voy hacia atrás y una de las cosas que puedo hacer, pues por ejemplo, información en tiempo real. Yo le doy a información en tiempo real y voy a arrancar la moto para que veáis. Revoluciones, temperatura, velocidad, que bueno, que no lo vais a ver. Bueno, aquí hay una serie de cosas, una serie de información. Bueno, en este caso, como está conectada a través del Wi-Fi de la tablet, pues hay un poco de delay entre el golpe de gas y que suba la aguja, hay un poquito de delay. ¿Cuál es una de las partes cachondas que yo con este concretamente no puedo hacer, pero si tuviera el de Bluetooth que os vais a comprar en Fuel Dongle, podríais hacer? Pues muy sencillo. Venimos aquí, yo me voy a la aplicación DMD2 y en esta aplicación, ¿qué pasa? Que ahora mismo no me lo va a decir porque esta aplicación está pensada para que sea por Bluetooth, pero tendríais velocidad, revoluciones, que las revoluciones están aquí. La de Bluetooth, esta interfaz la podéis personalizar como vosotros queráis con un montón de información. Todo esto es totalmente personalizable para poner lo que más os gustaría. Aquí teníamos un contador de revoluciones, velocidad, etcétera, este tipo de cosas. Esto pues es a priori bastante interesante porque, por lo que decía, si tienes una moto que no tiene un TFT propiamente dicho, pues esto es muy cachondo. Esto, si os suena, las AJP, el sistema que llevan de tablet, la tablet que llevan a AJP de origen es una tablet Samsung, que hay que decir que es bastante malilla. Ya se podían haber estirado y haber puesto una tablet un poquito más en condiciones, pero bueno, la que llevan actualmente es una Samsung, que no es ni siquiera una TipTab, sino que es un modelo inferior, y el funcionamiento que tiene esa tablet es a través de un dispositivo OBD.
Bueno, ya veis, vídeo cortito, para mí bastante interesante. Esto es todo un descubrimiento, es una pieza, como decía, bajo coste y que te puede dar mucho juego. Si eres aficionado a hacer tus cosillas en la moto y prefieres meterte un poquito de mano, como hago yo, antes de irremediablemente llevar una moto al taller, pues con esto os puede ir muy bien. Así que nada, chicos, espero que el vídeo os haya gustado. También espero que entendáis un poquito el tono de humor con lo de compra, porque es que, bueno, hay algunos que es que... En fin, que hay veces que hay que decirlo todo. Y nada, que espero que os haya gustado, que lo disfrutéis. Ya sabéis que si le dais a un like, lo compartís o os suscribís, pues me ayudaréis bastante a seguir creciendo y poder hacer este tipo de contenido. Así que nos vemos pronto. ¡Hasta luego!